Bitcoin ha vuelto a tocar los $100.000 de nuevo, así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, de qué es lo que está ocurriendo con el mercado de las criptomonedas y de la validez de ese movimiento alcista. Bueno, vamos a ir directamente a por el análisis de la última hora de Bitcoin, luego trataremos una pequeña métrica y trataremos también incluso algún que otro activo distinto relacionado con el mercado de las criptomonedas, pero bueno, simplemente para ubicar el contexto de lo que está ocurriendo. Y es que pues recientemente Bitcoin ha vuelto a subir, se ha quedado, bueno, en este caso, en este servidor de datos por debajo de los 100.000. 99.521, dependiendo de dónde mires la información, de dónde contrastes los datos, pues puede haber subido un poquito más, ¿no? Independientemente de ello, hemos formado un movimiento alcista que desde los mínimos hasta los máximos ha repercutido en una subida del 6,55% en 2 días y 20 horas. Es algo como nos tiene acostumbrados Bitcoin recientemente durante estos últimos días irrelevante, es decir, un 6 y pico por ciento es nada, un 6 y pico por ciento es algo que puede ocurrir no en 2 días y pico, en una vela de 4 horas o en una vela de 1 hora mismamente si hay un movimiento claramente alcista o si hay noticias. Noticias no ha habido, pero es que movimientos claramente alcistas tampoco está habiendo, con lo cual, o bajistas, con lo cual este tipo de estructuras no se están dando y la gente se agarra a un clavo ardiendo. ¿Qué significa que la gente se agarra a un clavo ardiendo? Que cualquier movimiento impulsivo, por muy desfasado, por muy diferenciado, por muy segmentado que esté, como es el caso, y por poco alcista que sea en comparación con lo que nos acostumbra el activo específico, ya parece más de lo que es. Y transcribo las palabras. Como Bitcoin lleva sin hacer nada prácticamente 2 meses, cualquier pequeño movimiento alcista ya parece más de lo que realmente es y sirve para meter FOMO y para dar a entender que el precio puede tomar una dirección distinta, puede romper nuevamente los máximos históricos o lo que sea. ¿La realidad cuál es? Bueno, la realidad es la siguiente. Como ya sabéis, el gráfico semanal, después de una estructura clara de giro y de reversión, frenó. Esto alineó la falta de fuerza en gráfico semanal con la falta de fuerza en gráfico diario, que al constar de más velas que el gráfico semanal, evidentemente, una semanal son 7 diarias, ya podíamos haber percibido con anterioridad que no estábamos formando movimientos direccionales, ya sean alcistas o bajistas, impulsos o pullbacks, sino que estábamos en un rango. Algo que ya se había detectado con mucha más anterioridad en gráfico de 4 horas. Entonces, en gráfico diario estamos dentro de un rango en el cual, bajo las normas y características de cualquier rango, podíamos esperar que el precio fuera de la parte superior a la parte inferior y de la parte inferior a la parte superior. Y después de este movimiento bajista que, pues, significó, vamos a calcular la caída desde el máximo hasta el mínimo, una caída del 5,5% aproximadamente, todo parecía indicar que el precio podía estar en clara dirección bajista para atacar la parte inferior del rango. ¿Por qué no ha ocurrido? Bueno, el por qué es vario, pero puede ser por muchas cosas, pero técnicamente hablando, ¿por qué no ha ocurrido? Pues porque si nos fijamos, aquí se está formando una pequeña acumulación, que en gráfico de 4 horas, adivinad qué, es otro rango. ¿Y qué ocurre con los rangos, independientemente de la temporalidad? Que van de abajo a arriba y de arriba a abajo. ¿Qué es lo que ocurría mientras el precio de Bitcoin caía un 6,65% o 61% que hemos visto antes? Pues que intentaba romper la parte inferior del rango. ¿Qué es lo que ocurría cuando intentaba romper la parte inferior del rango? Que sí, a través de una vela bajista de un 1,53% abajo, la rompía. ¿Cerraba por debajo del rango? Sí. ¿Confirmaba la ruptura? No. Si vais al vídeo del 18 de febrero, veréis claramente, como dije, estamos formando un movimiento de ruptura. 18 por la mañana. ¿Es el movimiento que nos va a llevar a la parte inferior? Por el gráfico diario, sí. Ahora bien, por el gráfico de 4 horas, no. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la ruptura, el cierre y la confirmación. No tengo una bola mágica, con lo cual no sé si se va a cerrar, a romper y a confirmar. Ya me gustaría tenerla, pero sí que os puedo dar la directriz para saber si el precio va a ir para abajo o no, al menos en cuanto a probabilidades. ¿Qué es lo que vivimos? Una ruptura, un cierre y una no confirmación. ¿Qué significa esto? Perfecto. Falsa ruptura en el rango de 4 horas. ¿Qué es lo que podemos esperar?
que no se rellene esta zona inferior representada por el gráfico diario y nos vayamos de nuevo a la parte superior. ¿De qué? Del rango de 4 horas. ¿Qué es lo que hemos hecho al llegar a la parte superior del rango de 4 horas? ¿Hemos roto? Sí. ¿Hemos cerrado? Sí. ¿Hemos confirmado? No. ¿Qué podemos esperar desde esta zona superior? Pues debido a la falta de fuerza de la ruptura del propio rango, que el precio se dé la vuelta. ¿Significará esto que 100% nos iremos de nuevo a los 95.700 o incluso ya nos iremos a los 92.145? No. Para irnos a los 92.145, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar, romper, cerrar y confirmar por debajo del soporte del rango de 4 horas. Y luego tendremos la posibilidad de atacar el soporte del rango diario, que se rige bajo las mismas normas. ¿Qué tiene que hacer el precio de Bitcoin para irse hasta los 75.000? Lo cual es una caída del 20-30%, no es más. Romper, cerrar y confirmar ¿el qué? El rango diario. Pero bueno, independientemente de ello, ¿tenemos que irnos directamente para abajo? No. Estamos viendo, técnicamente hablando, objetivamente hablando, el mismo patrón, la misma estructura, de falta de fuerza, de falta de convicción en la ruptura, de falta de dirección en el movimiento que hemos visto aquí. Sí. ¿Que hemos visto aquí? 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 Sí. Pero cuidado. ¿Que hemos visto aquí? Sí. ¿Que hemos visto aquí? Sí. ¿Que hemos visto aquí? Sí. Es decir, estas velas que estamos viendo en 4 horas, de falta de fuerza, de freno, de en el momento en el cual pasamos por encima del rango empezar a ver desaceleraciones, de que cuando se forma por fin una buena vela por encima del rango, no somos capaces de cerrar por encima del máximo anterior, fijaros, ahí lo tenemos, el precio intenta pero no es capaz, de que cuando parece que nos vamos muy para arriba después de una vela positiva, nos damos completamente la vuelta y la envolvemos. Es decir, esto es una estructura sólida de poniendo probabilidades encima de la mesa nos indique que el precio va a romper la parte superior del rango y subirá claramente por encima de los 100.000? La respuesta es no. La respuesta es no. Os tiene que preocupar si en este momento determinado del tiempo y del análisis ocurre lo más probable o no. No. ¿Por qué? Porque aquí todos sabemos que técnicamente hablando y en cuanto a probabilidades, lo más probable es que el precio se vaya para aquí. Y a partir de aquí analizaremos si lo rompemos o no. Si lo rompemos nos iremos para aquí. Y a partir de aquí analizaremos si lo rompemos o no. Si lo rompemos, ya he dicho para dónde nos iremos. Pero esto es lo más probable. ¿Tiene que ocurrir siempre lo más probable? No. Puede ocurrir que dentro de esta tesitura, ya sea porque sale una noticia inesperada o porque sí, porque el mercado es así, el precio rompa y se vaya para arriba. ¿Lo habrá hecho una de las últimas 20 veces que ha ocurrido? Sí, habrá sido una, pero es que estamos hablando de probabilidades, no de certezas. Independientemente de ello, ¿qué es lo que estamos viendo en el trasfondo del mercado? Pues lo veremos claro con una métrica. Esto es ADI, la línea de avances y retrocesos. Esta línea, como ya hemos comentado decenas de veces, simplemente mide el número de criptomonedas de un top determinado, top 10, top 25, top 100, que están acompañando un movimiento específico. ¿Qué ocurre si vemos cómo el precio de Bitcoin sube y el top 10 está cayendo? Pues que no es el precio de Bitcoin, no, perdón. El precio de la capitalización del mercado sube y el top 10 cae. Pues que no está en el top 10 el movimiento que está levantando el precio. Estará en el top 25 o estará en el top 100. O igual está en el top 10, pero únicamente es Bitcoin. Esto lo podemos ver de forma más específica, lo comprobaremos ahora. Bueno, independientemente de ello, fijaros lo que está ocurriendo. Top 10. Movimiento, voy a ocultar la capitalización de mercado porque ya la hemos analizado a grandes rasgos con Bitcoin. ¿Qué está haciendo el top 10? Rompiendo por encima de este máximo de aquí. De hecho, ha roto claramente por encima. No es la mejor ruptura de la historia, pero si metemos una línea por encima de este máximo, es donde encontramos el top 10. Top 25. Ya estamos por debajo de ese máximo. Estamos contactando con esa línea. Si mantenemos una línea, vemos claramente cómo ya estamos en contacto con la misma, no estamos por encima. Top 100. ¿Qué es lo que está haciendo el top 100? En este caso no tocamos la línea, o la tocamos pero muy justa, dentro de un movimiento mucho más perjudicado. ¿Por qué? Pues porque el top 25 ha hecho aquí una especie de suelo y ahora ha roto ese suelo hace no mucho,
Y el top 100 no ha hecho ningún tipo de suelo, constantemente está haciendo máximos y mínimos decrecientes, con lo cual, independientemente de que el movimiento más a corto plazo sea relativamente similar, la estructura en general es bien distinta. ¿Qué es lo que nos muestra esta métrica? Pues que la fuerza de esto de aquí, de Total Market Cap, no está en el top 100 ni en el top 25, sino que está en el top 10. Ahora bien, ¿dónde está del top 10? Pues lo vamos a ver de la siguiente forma, y es así, viendo cómo la dominancia de Bitcoin está subiendo. Es decir, el precio de Bitcoin ha pegado un buen petardazo hacia arriba, hablando en plata entre amigos, y la dominancia de Bitcoin ha seguido subiendo. ¿Esto qué nos indica? Trasfondo del mercado, el mismo que cuando el precio de Bitcoin pegó el petardazo para abajo y lo había pegado antes para arriba, y antes fuerte para abajo, y antes fuerte para arriba, y para abajo, y para arriba, y para abajo, y para arriba, y así constantemente. ¿Por qué es lo mismo? Porque la dominancia ha seguido subiendo. Da igual la dirección de Bitcoin, da igual la temporalidad, da igual todo. La dominancia de Bitcoin ha seguido subiendo. Es decir, el top 100 no está apoyando en esto, el top 25 tampoco, el top 100 sí que está apoyando. Podríamos ir uno a uno, analizando Ethereum contra Bitcoin, Solana contra Bitcoin, Ripple contra Bitcoin y todo el top 100, todo el top 10 contra Bitcoin. Y veríamos uno a uno como en términos generales el precio cae. ¿Por qué? Porque la criptomoneda de turno contra Bitcoin lo hace peor, Bitcoin lo hace mejor. Sin embargo, lo podemos hacer directamente tratando la dominancia. Así que nada, simplemente quería hacer un pequeño análisis, un pequeño update de la última hora del mercado para tratar qué es lo que está ocurriendo, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Y nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.